sesión 18 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 19 se encuentra a disposición de los señores y de las señoras diputadas y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha entregado a la Secretaría ante el inicio de la sesión una carta de la diputada señora Marcela Hernando que señala que se reitere el oficio a la Seremi de Salud de Antofagasta, la señora Lila Vergara, en la cual se pide informar del registro y monitoreo sanitario de los trabajadores eventuales del puerto de Antofagasta, debido a que se recibió respuesta, pero no da precisamente respuesta a la consulta específica que dice relación con los trabajadores eventuales. Aquí tengo la carta a la vista y efectivamente habría que reiterarlo en los términos que fueron solicitados respecto a los trabajadores eventuales. Sí, además, se ha recibido oficio de la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, JUNAEP de Antofagasta. También responde a la comisión señalando que en el transcurso del presente año, en el contexto del programa de salud del estudiante, no se han realizado exámenes de audiometría a los niños de las escuelas de párvulo, por cuanto no se ha llevado a efecto la atención de la especialidad de otorrinolaringología, lo cual se estaría concretando en el mes de diciembre de este año. También hay un oficio de respuesta de la Asesoría Jurídica del Instituto de Salud Pública, por el cual se le solicitó informar sobre la existencia de sumarios administrativos vinculados al mal manejo de muestras tomadas de los niños de jardines infantiles de Antofagasta en el año 2014. Al respecto señala que revisados los registros sobre los sumarios administrativos, no existe procedimientos relacionados con la materia, debiendo consultar a la Seremi competente respecto de estos sumarios. También oficio de Seremi de Salud Antofagasta, también responde a la comisión que de acuerdo a lo establecido en la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, corresponde a las empresas la realización de los exámenes médicos de los trabajadores. En el caso de los ex trabajadores del puerto, cabe señalar que dicho cuerpo legal establece la prescripción de las prestaciones de los organismos administradores después de 5 años. Y en relación a los exámenes médicos a menores, los jardines infantiles cercanos al puerto, señala que se han realizado muestras biológicas de metales en los jardines Semillita y Cachorritos y está programado para el mes de noviembre una toma de muestras de sangre, lo que será coordinado con la Seremi de Educación. Eso es más que empecé. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Quiero, a ver, sé que ya hemos hecho, ¿cierto?, una cuestión de orden, hemos tomado los acuerdos al final de las comisiones, pero creo que es importante que podamos, dado que fue de la sesión anterior, oficiar, y ahí le pido el acuerdo a los diputados, a la EPA y a la Superintendencia de Medio Ambiente, respecto primero de los requisitos que se tuvieron a la vista para aprobar tanto el galpón SAC como el TGM, y luego si esos requisitos, exigencias para aprobar el proyecto en ese minuto se cumplieron durante el funcionamiento de los galpones, y si no, obviamente que se nos indique cuáles fueron las multas que se le han cursado a la EPA, porque estos no están emplazados en los sitios de la concesionaria, porque en definitiva después de la presentación de la señora Ana Uriarte nos queda claro que a lo mejor, como decía ella, por una cuestión jurídica tuvo que revertir la decisión de las autoridades locales, pero queremos saber si aquello que se le exigió para aprobar el proyecto se cumplió en definitiva durante los años en que han funcionado estos galpones. Así que quiero pedir el acuerdo a los diputados para poder oficiar a la EPA y a la Superintendencia de Medio Ambiente, y a ambos porque obviamente estos son anteriores a la nueva institucionalidad medioambiental. Y por eso creo que alguna información puede tener la EPA, la más antigua. Así que vamos a pedir que tomemos ese acuerdo sin perjuicio de los que podamos ir recabando durante la sesión y que puedan ser tomados al final. ¿Acordado? Gracias. Se lo paso. Bueno, dentro de las personas que hemos invitado hoy día y a solicitud también, ¿cierto?, de algunos diputados de la comisión, se encuentra el doctor Andrei Cherniste, que nos conocimos, de hecho, doctor, con el recurso de protección, ¿cierto?, en relación al famoso galpón, así que yo le agradezco nuevamente su tiempo, que hoy día esté acá presente en esta comisión investigadora, que además está ya en la penúltima sesión, y a don Juan Carlos Ríos, que él es el director del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así que también le agradezco que
que haya venido, su presencia, y porque además lo que se van a entregar hoy día va a ser relevante para el informe que podamos elaborar de esta comisión. Y sí, don Orlando, ¿cierto? Orlando Negrón, que él es especialista del Ministerio de Salud. Así que yo lo que les voy a pedir que en ese orden que los he presentado podamos ir escuchándolo, usted haciendo sus presentaciones. No sé si, doctor, usted tiene alguna presentación o nos va. Entonces le doy la palabra y después de su presentación nosotros vamos a hacer algunas consultas que estimemos pertinentes. Al ladito en el negro. Eso. Sí, gracias. Gracias. Bueno, la presentación, si alguien puede mostrar, ir cambiando los diapositivos, o me cambio para allá mejor, más fácil. Ah, de aquí, con esto. Ahí está. Trabajo en equipo. Boleta no estamos recibiendo nosotros en el Parlamento. ¿No están? Nada de boleta. ¿Nada de boleta? No. A todos los talleristas. Nada. Sí, sí. Bueno, Era por si acaso. El Bueno, recibo, el vale, diga. este es un estudio antiguo de marzo del 2014 que el Colegio Médico recogió muestras y ha visto, aquí lo vamos a ver con más aumento, pero quiero mostrar primero que más abajo están los contenidos, cuánto había plomo, arsénico y otros elementos en la greda y cuáles son los niveles de aceptación, digamos, en otros lugares. Y abajo datos de lo que habíamos visto antes. Entonces, a mayor aumento, aquí se ve que arsénico no se ve mucho, pero arsénico hay cantidades muy altas, también en plomo, cantidades muy altas que llegan a 3.000 miligramos por kilo en algunos lugares, manganeso, molibdeno, etcétera. Entonces, el Servicio de Salud pidió al MinSal para que hicieran un estudio y después de críticas infundadas que se hizo al Colegio Médico, resultó que el MinSal informó exactamente los mismos lugares, los mismos resultados. Bueno, en agosto de 2015 nosotros hicimos un nuevo estudio de polvo recogido en los ventanales al frente del puerto, en algunos lugares bien establecidos, pero lo nuevo es que agregamos la bioaccesibilidad para saber cuánto de lo presente es tóxico, porque el material particulado que se inhala, la mayoría es material particulado sedimentable, o sea, polvo, que queda en la vía aérea superior, y los un poco más finos llegan a los bronquios. Pero de todos estos lugares, los cilios que cubren los bronquios tienen un batido hacia afuera, o sea, llega a la glotis, y las partículas más grandes que están en las fosas nasales también se degluten, y por lo tanto llega al estómago. Entonces necesitamos saber cuánto de lo que está en el estómago se solubiliza en las condiciones que hay en el estómago, que es ácido clorhídrico, pH 2, 37 grados, aproximadamente 2 horas. Como los estudios de bioaccesibilidad, es decir, cuánto de eso llega a la sangre, no es ético hacerlo en humanos, y hay información también, entonces nosotros hicimos un estómago artificial, o sea, un frasco de vidrio donde pusimos esos componentes y medimos, y se llama bioaccesibilidad. Medimos en 3 lugares, medimos en el portón mismo, a la entrada, recogimos el polvo, pero al frente de ese portón había una ventanal y recogimos lo que estaba pegado a las ventanas y recogimos muestras al frente del hotel Antofagasta, que a una cierta distancia por ahí circula el tren. Y lo que nos preocupa a nosotros no solo el mismo galpón, sino que los camiones que van también, de ahí va saliendo material. Y arsénico encontramos, en el mismo portón encontramos más, pero la bioaccesibilidad era bastante menor, por lo tanto era menos dañino. Y lo que encontramos en los ventanales es alrededor de 92 o 85 microgramos por kilo, pero muy alta bioaccesibilidad, incluso frente al galpón era soluble en agua a pH neutro. Por lo tanto, eso entrando se absorbe con mucha facilidad y eso es lo tóxico. Y quisiera mencionar que la norma canadiense para suelo, no para polvo, para suelo, es 12, o sea, es mucho menos,
y la norma japonesa y suiza para niños es mucho, mucho menor todavía. Después nosotros medimos cadmio, también encontramos niveles bastante superiores a lo que hay en la norma canadiense, aun cuando el porcentaje de bioaccesibilidad era bastante bajo. Encontramos zinc, que si bien no se considera tóxico, pero a esas concentraciones tan altas sobrepasaba la norma suiza, por lo tanto es posible que haga algún daño. Encontramos cromo, de lo cual no se hizo la especiación cuál es la valencia del cromo, pero encontramos niveles superiores a lo que señala la norma canadiense ahí. Encontramos plomo, o sea, cobre. Lo importante es que el cobre aquí es indicador que viene del material transportado, porque si fuera polvo natural no habría cobre, y eso es lo que nosotros encontramos en cobre. Encontramos plomo en niveles bastante altos. La norma canadiense son 140, aquí hay 300 y tanto, y a la entrada hay 600, pero este es muy alta bioaccesibilidad del plomo que encontramos en los ventanales. La diferencia entre el portón y el ventanal es probablemente la lluvia que cayó una semana antes. Entonces la lluvia diluyó y se llevó parte del material, y por eso la composición es ligeramente distinta y es un poquito menor. Están los valores de níquel, vanadio, voy a pasar rápido, hierro, muy altas concentraciones, molibdeno, cobalto, etcétera. Pero quería también mostrar cuál es la situación antiguamente cerca del puerto de Antofagasta. En marzo del 2007, nosotros recogimos muestras en la vecindad del puerto. Esto es el estacionamiento de unos edificios altos que hay, y al otro lado está el puerto. Y aquí ven una vegetación que la parte que mira hacia el puerto, los frutitos son absolutamente negros, cubiertos de polvo, y del otro lado son claritos, rosados. O sea, se ve que lo que viene del puerto precipita ahí, recogimos ese polvo de ahí, y del techo y de los autos también recogimos de el mismo lugar muestras. Ahí está el doctor Benítez recogiendo muestras. Y entonces eso es lo que nosotros encontramos, medimos en esa ocasión solamente plomo, y encontramos niveles también bastante altos, incluso en techos niveles muy altos. Por lo tanto, continuamente el puerto emite. Yo me recuerdo que en esa ocasión, yo lo dije en la prensa, me llamó el gerente del puerto a decir que eso es un error, nosotros estamos arreglando, no vamos a contaminar. Fue a Santiago a hablar conmigo para mostrarme de que no contaminaba, pero como se ve es igual, y antes había también bastante. Comparación con plomo en Puchuncaví, a menos de 3 kilómetros de la fundición, solamente 115, a más de 3 kilómetros 40, y donde no hay plomo 8, o sea, no debería haber plomo. Entonces, el ISP también buscó a estas mediciones en la greda. Quiero mostrar qué es lo que había en la escuela de la greda. Plomo había arsénico había alrededor de 200 y tanto en polvo, y en el suelo había alrededor de 20 aquí había 30, y estos son los valores que habían en otras escuelas que también están contaminadas. El plomo había alrededor de 280, digamos, o sea, también niveles bastante altos. Por lo tanto, si en la greda se tomaron medidas, se trasladó a la escuela, entonces yo pregunto, y bueno, ¿y Antofagasta no? ¿O los niños son más resistentes? Resultados de mediciones en Antofagasta. Aquí hay otros resultados de plomo en cabello. No estoy seguro si son datos del CITUC o no, pero hicieron, figura 108 mediciones, y eso es lo que se encontró en cabello, con un máximo de 23. Se considera que en cabello para plomo hasta 10 sería aceptable, y había máximo 20. Esto es arsénico en cabello, esto es los valores que da el Centro de Toxicología de Quebec, que máximo es 0,6 ppm o 1 ppm incluso. Entonces en cabello encontramos valores con sobre 3,5,
valor máximo en cabello. Esto es resultado de plomo en niños en Antofagasta, mayores de 15 años, y aquí muestran que prevalencia de 5 o más, esto no es en cabello, en sangre, y tenemos 1,17 porcentaje de los que tienen sobre 5, el máximo es 6, aparentemente no es mucho, pero ya vamos a ver si es mucho o no, pero igual tengo algunas dudas de cuándo y cómo se tomaron las muestras, porque con lo que hay en el suelo o en el polvo, los resultados de otros estudios en el extranjero muestran valores mucho más altos. Y aquí quiero mostrar una técnica que se usa, que es ablación por láser acoplado a ICP masa para distintos elementos en un cabello único, que se va haciendo muestras cada 200 micrómetros o cada 100 micrómetros, y aquí muestran cabello de 2 personas provenientes de distintos países. Aquí muestran, por ejemplo, abajo está plomo, y la línea colorada es una persona que estuvo viviendo en un lugar donde consumían mucho pescado, y ahí el mercurio tiene hay mucho mercurio en pescado y se ve un valor más alto, pero que 3 meses, los últimos 3 meses vivió en otro país y se ve cómo se normaliza cuando cambia de lugar. O sea, el plomo que se absorbe en la raíz del pelo, en el vaso, muestra una historia bastante buena de dónde vivió, cuál fue la exposición de los trabajos, y para distintos elementos las diferencias son reveladas por la dieta, la exposición externa para distintos elementos en el cabello. Podría ser, por lo tanto, un método para investigar y ver qué es lo que está pasando, aunque es un método bastante costoso, pero yo creo que habría que incorporarlo en algún momento. Ahora, ¿cuáles son los efectos en salud de lo que hay? Bueno, en general, el arsénico, el plomo, el cadmio, todo eso produce mutaciones, cáncer, malformaciones fetales, imprinting. Voy a referir solamente, muy breve, a cáncer, que para cáncer aquí hay un concepto: cada elemento tóxico produce su propio tipo de cáncer. Por ejemplo, el arsénico produce cáncer del pulmón, broncopulmonar, piel, vejiga, riñón, hígado, vía urinaria también. El asbesto, que no es el caso, pero muestra, hace mesotelioma y pulmón, y otros elementos producen otros tipos de tumores. Por lo tanto, eso puede mostrar de alguna manera cuáles son los elementos probables que van produciendo la alta tasa de cáncer. En Antofagasta se sabe que el agua desde el año 58 al 70 tenía niveles altísimos de arsénico, y antes del 50 al 57 niveles altos, 10 veces de la norma actual, pero aquí subió mucho más y se puso una planta de batimiento, del 71 bajaron y han ido disminuyendo. Y la consecuencia de ese arsénico es que en Antofagasta tenemos, en vez de 8 o 10 muertes por 100.000 habitantes al año de cáncer pulmonar, tenemos 36. Y para cáncer de la vejiga, que es más típico de arsénico y de pocos otros elementos, en el resto del bajo, cuando no hay arsénico hay menos de 1,4, y en Antofagasta hay 10,6, o sea, mucho más se ve. Bueno, se ve algunos otros lugares donde también hay mortalidad susceptible de que fuera arsénico, también Arica, Santiago Oriente, etc. Ahora, el otro efecto, que es el más delicado para analizar, es el imprinting. ¿Qué es el imprinting? En la medida que las células embrionarias van creciendo, tenemos una mórula, una célula tiene la totipotencialidad para reproducir cualquier órgano, se están especializando, se están programando, y ya una célula en algún momento se define solamente para hacer lo que va a hacer. Y en algún momento, que se llama el periodo de vulnerabilidad, que es diferente para cada distintas células, la célula se programa para tener el número de receptores para la hormona que va a regular su función durante toda la vida. Y si en ese momento de vulnerabilidad, que es muy breve, unos pocos días probablemente, está la célula expuesta a la misma hormona a niveles anormales o a distintas sustancias tóxicas que podrían ser algunos metales pesados, la célula se equivoca y se programa o para tener muchos más receptores
que los va a tener durante toda la vida, o va a tener muy pocos receptores de hormonas o de neurotransmisores. Y esos cambios, que son irreversibles, van a programar al individuo a desarrollar distintas enfermedades debido a una alteración de su número de receptores más tarde en la vida. Eso es imprinting. Eso significa que hay cambios epigenéticos en la diferenciación y programación celular, cambio en los receptores de hormonas, cambio en su acción, y eso más tarde en la vida, patología. Y esa es la parte más delicada de la acción de estos elementos tóxicos. Nosotros obtuvimos algunos resultados en nuestro laboratorio. Eso es un ejemplo que es con hormonas, no es con, pero para mostrarle el imprinting. Esto es la respuesta normal de estas células uterinas al dar estrógeno. De 0 respuesta sube a 100%. Pero si prenatalmente estuvo expuesto a dietilsilvestrol, la respuesta se hace muchísimo más importante. Y eso en ratas ya mucho más tarde en la vida, en ratas adultas, se mantiene. Entonces, ese fenómeno que era conocido para hormonas, nosotros en Chile por primera vez describimos que el imprinting también es producido por sustancias que no son hormonas, justamente por plomo, arsénico y otros elementos, que antes se sabía que podían producir efectos en las otras generaciones, pero la interpretación era diferente. Y entonces tenemos nosotros el listado de distintos componentes que producen ese fenómeno, de los cuales ahora vamos a referirnos solamente a los metales. El arsénico. La exposición prenatal o perinatal arsénico produce alteraciones irreversibles en el aparato respiratorio y aumento de mortalidad por bronquiectasia. ¿Cómo se descubrió eso? Eso es por Schmidt y otros colaboradores, en los cuales también hay algunos chilenos. Si vemos este mapa este gráfico de agua, arsénico en agua, y vemos que aquí subió, se estudió cuál es la mortalidad por bronquiectasia entre personas entre los 30 y 49 años de edad. Cuando llegan a esa edad, cuarto es la mortalidad, que los que nacieron en una zona donde no hay arsénico. Y se le puso valor de referencia 1. Los que nacieron en este periodo tienen la mortalidad 46 veces aumentada. Mucho, mucho más. Pero los que nacieron un poquitito antes aquí y vivieron toda su infancia y todo el resto de los 12 años aquí, tienen la mortalidad la cuarta parte de la anterior. O sea, lo importante es nacer con arsénico y queda la secuela para toda la vida. Y la enfermedad se manifiesta por algún problema hormonal o inmunitario que se produce más tarde en la vida. El plomo. El plomo se sabe que produce infertilidad. Incluso el historiador Gelfilan describió que el Imperio Romano decayó justamente por una intoxicación masiva con plomo de la clase gobernante, que no pudo tener hijos. Bueno, ¿qué es lo que produce la exposición prenatal a plomo? Yo no me voy a referir a los efectos crónicos, que creo que ya todos los conocen, pero exposición prenatal se produce alteración en el aprendizaje, memoria, inteligencia, capacidad de atención y fracasos escolares. Aquí está la referencia de todos los que lo demostraron. Producen trastornos conductuales, hiperactividad. Es conocido en Antofagasta, en Arica, los niños hiperactivos y agresivos de las zonas contaminadas, agresividad, y se ha relacionado con conductas delictivas. Yo voy a demostrar toda la evidencia un poco después. Infertilidad, abortos espontáneos y una tendencia a adicción a drogas de abuso, que eso es una proposición nuestra por primera vez. Bueno, veamos primero el imprinting bioquímico. Aquí se ve una respuesta a los estrógenos para estudiar la infertilidad. No respuesta se da estrógeno, exposición a plomo, la respuesta es mucho más potente para algunas respuestas, para otras no. En estas otras no hay cambio, etc. Y en algunos se inhibe. Ahora, ¿qué pasa con niveles de plomo en suelo de colegios y niveles de plomo en sangre? Abajo tenemos aquí niveles de plomo en suelo. Y aquí tenemos niveles de plomo en sangre. Y vemos que
Aquí en Chile se ha dicho, en la CONAMA en algún momento, no, si 400 es adecuado, por encima de 400 hay que remediar. O sea, tendríamos, de acuerdo a ese estudio, más de 8 en sangre. Vamos a ver si 8 es mucho o es poco, pero por lo menos se ve el efecto. Ahora, la correlación es perfecta, excepto algunos puntos que se disparan, pero los puntos que se disparan tienen el error estándar correspondiente horizontal a plomo en suelo. Quiere decir que en ese colegio hubo patios con poco plomo y patios con mucho, y por eso el promedio se sale. Pero cuando hay menos dispersión de plomo en los patios, es una correlación perfecta. Aquí hay un cuadro del mapa de Detroit, Estados Unidos, en el cual están en distintos colores la localización de colegios de acuerdo a promedio de plomo en sangre de los niños. De 5 a 7, tenemos de 3 a 5, de 2 a 3, etc. Se ve que hay colegios con distinto plomo. Veamos cómo es el rendimiento escolar de esos colegios. Y vemos que cuando los colegios tienen de 1 a 4 microgramos por decilitro, solo el 10% de los niños tienen fracasos escolares. Cuando ya aumenta de 5 a 9 el plomo en sangre, el rendimiento escolar disminuye y ya tenemos 13,9, casi 14. Sube un poco más, 19, y va subiendo, o sea, los fracasos escolares de acuerdo a plomo en sangre de los colegios. O sea, no echémosle la culpa a los profesores. Veamos el SIMS norteamericano. El MEAP es el SIMS norteamericano. El mejor resultado de SIMS, el score 1, en lectura, matemática y ciencia, tiene un promedio de plomo alrededor de 5. Los que están un poco peor, promedio sobre 6, y los que están más mal, alrededor de 8. O sea, también influye en el rendimiento escolar. Y eso me preocupa, ¿por qué? Porque si toda una ciudad, o por último un país, somos todos un poco más tontos, menos capaces, entre nosotros no nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Pero resulta que estamos compitiendo con otros países que la gente es más inteligente porque está menos contaminada con plomo, y entonces vamos a tener más patentes, mejores profesores, mejores ingenieros, mejores obreros. Por lo tanto el trabajo va a tener un mayor valor y va a ser más aceptado, y nosotros estamos retrocediendo en la competencia con los otros países. Por eso es tan importante preocuparse de esos detalles. Ahora, Needleman estudió relación de plomo en un hueso que se osifica alrededor del nacimiento. Eso se ve por rayos X, porque es radio opaco, se saca radiografía con un aparato especial, digamos, muy bien calibrado, se mide cuánta opacidad atribuible a plomo hay alrededor del nacimiento, y esto era en un college en que a los jóvenes, hay dos estudios de estos autores, se vio cómo es la conducta de estos jóvenes ya más tarde en la vida. Y se fue en un estudio de doble ciego, un grupo del equipo de investigadores fue a las policías locales a averiguar cuántas anotaciones tenían por conductas antisociales y delictivas, y resulta que los que tenían poco plomo en los huesos no tenían conductas delictivas y tenían pocas conductas antisociales en promedio por año. Los que tenían más plomo, algunos tenían delitos menores, pero que les permitían seguir estudiando, y había una frecuencia de conductas antisociales. Por lo tanto, tenemos otro problema en nuestro país, en el cual plomo también puede estar influyendo. Ahora, en base a eso, y para saber cuál es la cuantía del aumento ya de la delincuencia debido a plomo, hay varios estudios. Pero como es imposible medirle plomo en sangre a todos los habitantes de un país para saber cuánto hay, se hizo un estudio de correlación entre importación de plomo en toneladas para agregarlo a la benzina y plomo en sangre en niños, en adultos, etc. Y se vio que aumenta la importación de plomo y hay un aumento de plomo en sangre en Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en distintos países. Por lo tanto, ese dato podría servir para compararlo con delincuencia.
Y entonces, si se va a estudiar delincuencia, se supone que, y se sabe que esto es prenatal o perinatal, se supone que un niño recién nacido no puede hacer un asesinato. Tiene que haber un desfase de un cierto número de años para que pueda cometer el delito. Y entonces vamos a mostrarle enseguida cómo se hizo, cómo se decidió cuántos años de desfase, pero le voy a mostrar un dato. Desfase 19 años, asesinato en Estados Unidos. Importación de plomo desde el año 41 y asesinatos en el año 59. Y va subiendo, se va deteniendo y va disminuyendo en la medida que van eliminando el plomo. ¿Cómo se hizo el estudio de los 19 años? Se vio en distintos países, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Finlandia. Finlandia tiene muy pocos delitos. Estados Unidos tiene muchos. Pero en todos ellos aumentan, van aumentando con plomo los delitos graves y van disminuyendo, digamos, después que se elimina el plomo. Pero en la medida que se va haciendo los distintos correlaciones, 4, 6, 8 años, la correlación es cada vez mejor y la mejor ocurre con un R cuadrado 0,95. Muy buena correlación exactamente a los 19 años. En todos estos países, a lo mismo si hay muchos o pocos delitos, pero en todos ocurre esto, lo cual muestra que es un efecto biológico, que probablemente se traduce en una programación de mayor o menor cantidad de algunos neurotransmisores que permiten a las personas frenar sus impulsos y evitar, por ejemplo, cometer un ilícito. Y aquí vemos, para aquellos delitos que tienen poco castigo, robo en casa baja más lento. Y para los robos, digamos, hay muy poca correlación a largo tiempo, porque quiere decir que la puerta giratoria siguen pero un asesino ya se va a la cárcel, ya es difícil que cometa otro asesinato. Y aquí tenemos correlación de plomo en benzina más pinturas desde el año 1876, porque antes se ponía en el blanco, color blanco, se ponía carbonato de plomo, que era el albayalde, y entonces la pintura se demora un par de años en descascararse, por eso son 21 años de desfase. Entonces después los niños chicos lo pisan eso, lo aspiran o lo llevan los juguetes a la boca. Y hay una correlación de asesinatos en Estados Unidos con importación de plomo para las pinturas. Aquí comenzaron a restringirse, empezó a bajar, y aquí la importación de plomo para la benzina y que también está bajando actualmente. Ahora, en base a algunos estudios encontraron en animales de experimentación que los receptores, que es la molécula a la cual se une una hormona o un neurotransmisor, los receptores delta y mu opiáceos, que son los receptores de una hormona natural, las endorfinas, o de la droga, digamos, que es opio o morfina, que estos receptores aumentan la afinidad química, o sea, la avidez por el ligando después de la exposición a plomo. Y a mí se me ocurrió que eso significaría que si una persona está expuesta a plomo, iba a tener una mayor respuesta porque se liga más droga al probar la droga, es más fácil que quede adicto. Comencé a buscar y resulta que cuando comenzó la drogadicción en el mundo, justamente por países, a medida que aparecieron muchos automóviles que usaban benzina con plomo, primero en Estados Unidos, después en Europa y después nos llega a nosotros. Por lo tanto, yo en base a eso y otros antecedentes históricos propuse el año 92 en un trabajo científico de que podía haber una relación. Y el año siguiente, unos investigadores, el mismo que encontró el cambio de la afinidad, trató las ratas preñadas con plomo y los controles no. Las crías llegaron a la edad adulta y las expuso a todas, o sea, le empezó a dar droga opiácea un tiempo. Después eliminó bruscamente la droga y le dio el antídoto, naloxona, y las ratas expuestas a plomo desarrollaron síndrome de privación y las otras no, demostrando realmente que ese es un fenómeno propuesto por nosotros, pero que realmente ocurre.
Y hay varios estudios que, por ejemplo, aquí se le enseñó a ratas a autoadministrarse cocaína y eso aumenta con exposición a plomo y aumenta la recidiva. O sea, hay muchos resultados que muestran que hay un efecto real, una relación entre exposición perinatal a plomo y adicción a drogas de abuso. Ahora, ahí voy a seguir muy breve, pero el imprinting, porque hay pocos estudios, pero en la medida que se estudia el imprinting se encuentran cada vez más efectos. Por ejemplo, el molibdeno crónico produce enfermedades broncopulmonares, produce cáncer, produce mutaciones, etc. El níquel produce también cáncer, pero produce anosmia, sinusitis, dermatitis. El manganeso produce una serie de manifestaciones nerviosas y puede producir un síndrome muy parecido al Parkinson. El cadmio crónico produce cáncer a la próstata, dolores reumáticos etcétera. Pero la exposición prenatal a cadmio adelanta la pubertad, altera las glándulas mamarias, altera alteraciones neurológicas y conductuales, eso por el fenómeno del imprinting. Por lo tanto, para resumir, numerosas enfermedades de los adultos pueden tener su origen en exposición perinatal a agentes inductores del imprinting y el conocimiento de este mecanismo y medidas de prevención durante el periodo de vulnerabilidad pueden determinar una mejoría sustantiva de las condiciones de salud de la humanidad para las futuras generaciones. Yo hace tiempo atrás a un grupo de la Organización Mundial de la Salud le di una charla sobre esto y le dije que yo creía que el 25% de las enfermedades de los adultos han sido programadas alrededor del nacimiento. Me dijeron en inglés, you are crazy, o sea, estás loco. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud dice oficialmente que el 25% de las enfermedades de los adultos fueron programadas alrededor del nacimiento y yo que trabajo en el tema creo que puede ser perfectamente el 50%. Y por eso es tan importante cuidar el medio ambiente, sobre todo estos elementos que mencioné. Y no es como el cáncer que necesitan varios años de exposición para que produzca. Aquí son 2 o 3 días, una semana, como se demuestra, por ejemplo, en aquellos que nacieron con plomo en Antofagasta, con plomo en el agua, desarrollaron un aumento de 46% veces la mortalidad por bronquiectasia. Pero los que nacieron un par de meses antes, pero vivieron la infancia con arsénico, ya no se produjo esto, bajó a la 1/4 parte. Y esa 1/4 parte no es porque también lo produce, sino porque en esa época también había un nivel bastante alto de arsénico. Por lo tanto, es sumamente importante ir solucionando los problemas. Y nuestras lacras, que es la adicción a droga de abuso, peligrosa esta lacra, y la delincuencia, son también, además de otros factores, por supuesto, son influidas bastante por exposición a plomo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo habíamos anunciado, ¿cierto?, a don Juan Carlos Ríos y Orlando. Le doy la bienvenida también a la ministra, que esté nuevamente acá, ministra, muchas gracias. Pero le doy la palabra a los diputados para que aprovechemos de hacer algunas consultas al doctor Ternit. ¿Sí? Bueno, por el tema de tiempo también lo vamos a decir. Estamos ahí un poco apretados en tiempo, son 20 para las 12, así que yo le voy a dar a cada uno 20 minutos, que yo creo que también alcanzamos. Así que le doy la palabra a don Juan Carlos Ríos, que es el director del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nuevamente le agradezco su tiempo. Bueno, primero agradecer la invitación. Para la próxima vez voy a pedir ser primero. Ya. Para relajarme un poco. No hay que ser. Espero demorarme menos de 20 minutos. Así que, aunque es difícil aclarar esto en menos de 20 minutos. Quiero hacerle una pregunta. Yo no sé de los diputados, ¿quiénes son médicos? 2, 3. Hay 2 médicos. 2. Para Ahí, sí, gracias. Para adecuar también la terminología. Bueno, yo soy director ejecutivo del Centro Toxicológico. Que también entienden el mismo lenguaje, doctor. Ya, perfecto. No solamente los médicos.
Ok, perfecto. Sí, no, siempre... Enfermero, veterinario, bioquímico, que entienden el mismo lenguaje. Fantástico. Así que eso es bueno porque así es más fácil hacer la presentación. Yo me voy a ceñir solamente al plomo. Para aclarar, no me voy a ceñir a ninguno de los otros contaminantes porque, de acuerdo a los antecedentes que nosotros recabamos, es como el contaminante de mayor interés para esta sesión. Y además porque nosotros realizamos, la Universidad Católica realizó los exámenes de plomo en pelo. Entonces esa es la principal razón. Aparte de ser director ejecutivo del CITUC, soy profesor asociado a la Facultad de Medicina y presidente de la Sociedad de Toxicología de Chile. Hay un consenso, no hay un consenso importante de cuál es el umbral seguro para el plomo. Y eso tenemos que tenerlo de premisa, es decir, no sabemos desde qué valor hacia arriba podemos estar tranquilos, ¿ya? Y eso yo diría que es la gran preocupación. Sí sabemos, y ya también el doctor Cherniche lo dijo, que hay riesgos importantes y hay daños importantes para la salud. Tenemos el desarrollo, el daño neurológico infantil, el daño renal, el daño hematológico. Es decir, la verdad que cuando uno habla de plomo se encuentra con prácticamente todo el arsenal de efectos tóxicos, así que en ese sentido no va a haber ninguna duda. Yo quiero ceñirme principalmente a la exposición inferior a 10 microgramos por decilitro, que creo que es la gran preocupación. Cuando uno ve la gran cantidad de análisis que se hacen en Chile, no estamos viendo análisis de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 microgramos por decilitro. Entonces, quisiera ceñirme solo a este grupo, al grupo de los 10 microgramos por decilitro, que también, como decía muy bien el doctor Chernichin, es el grupo al cual los niños son más vulnerables, ¿ya? Y es el que en realidad yo creo que más preocupa a todo el mundo. En los adultos, la verdad, no es porque no nos preocupemos de nosotros, pero tenemos capacidad de tolerar valores mucho más elevados y no hay tanta preocupación por eso. Sabemos que bajo los 10 microgramos por decilitro hay disminución del coeficiente intelectual, déficit atencional, audición disminuida. Pero no sabemos desde cuánto hacia arriba. O sea, es decir, en 10 sabemos y estamos muy claros de que se han identificado estos efectos, pero están a 9, están a 8, están a 7, están a 5, están a 3. Esa es como la gran disyuntiva. Yo, para poder explicar bien por qué nos preocupa tanto este valor, les traje un video, que a mí me gusta mucho usar videos en esta cosa, y es para explicar que ahí ustedes pueden ver que cuando los niños están en los 10 microgramos por decilitro, hay 6 puntos de baja en el coeficiente intelectual. Esa es la gran preocupación. Incluso cuando uno sube a 20, la verdad que aumenta 2 más, y cuando sube a 30 aumenta 1 más. O sea, es decir, el impacto importante en el desarrollo neurológico del niño está en 10. Eso ya está demostrado. O sea, si sube a 20 o 30 casi no nos importa tanto, porque ya en el 10 fue donde fue el mayor daño que se provocó. Y en eso hay bastante consenso. Y en ese sentido, ¿qué significa el que uno pueda quitarle 6 puntos de coeficiente intelectual? Que cuando uno tiene esta famosa campana de Gauss y uno ve los coeficientes intelectuales, uno ve que la mayoría de la población está entre 85 y 115. Yo me imagino que todos nosotros estamos por ahí, así que no hay ningún problema, pero hay un grupo que está por sobre los 130, que es el grupo más dotado, que es más inteligente, etc. Y ese grupo, en Estados Unidos se demostró que son 6 millones de personas. Allá las cifras son mucho más estratosféricas que las nuestras. Pero ¿qué significaba que en el fondo se perdieran estos 6 puntos de coeficiente intelectual? Es que de los 6 millones de norteamericanos que tenían por sobre 130 quedaron en 2,5. Y el problema es que de los 6 millones que tenían bajo 70 aumentaron a 9,4. Eso significa que el valor de este coeficiente intelectual baje es el impacto que tiene. Y por eso preocupa tanto, aparte de pueden estar todos los otros efectos. Entonces, ¿qué tenemos con la toxicocinética del plomo? Hay que entender que el plomo cuando se ingiere, lo que se absorbe es entre el 5 al 10%. Y cuando se inhala es del 90 al 95%. Y eso es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente no logra captar por qué los valores nos salen elevados cuando encontramos niveles elevados de plomo en alguna matriz. Y es básicamente esto, cuando se inhala es un problema, cuando se ingiere no es tan significativo. Entonces, cuando uno toma polvo sedimentado, que por cierto no tiene valores de referencia, sino que lo que hace mucha gente es tomar los valores de suelo y atribuirlo a polvo sedimentado. No existen valores referenciales para polvo sedimentado. Entonces, lo que uno busca es la matriz más cercana. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? El polvo sedimentado, ¿se ingiere o se inhala? Se ingiere.
no se inhala, porque en el fondo en el Es polvo una- sedimentado estamos hablando, yo imagino que todos saben, de material particulado mayor a 10 ppm, entonces 10 de partículas de 10. Entonces, en ese sentido, el polvo sedimentado debiera ingerirse más que inhalarse. ¿Ya? Y eso ya lo había explicado incluso el doctor Chernich. Entonces eso sirve para entender por qué a veces uno se encuentra con estas discrepancias de valores. Encontré valores elevados, pero no lo veo traducido en la población. ¿Ah? Y eso es muy importante que se entienda. ¿Qué pasó con los valores referenciales en Estados Unidos? Antes de los años 70, el valor referencial era sobre 60 microgramos por decilitro. Después pasó en el año 70 y ustedes pueden ver a 30. En el año 85 al 91 se consideraba aceptable 25. Desde el 91 al 2012 se consideró aceptable 10. Y hoy Estados Unidos, en una medida más política que científica, decidió bajarlo a 5. Porque eso significaba un costo. Ellos pasaron de tener 50.000 niños por sobre 10 a tener 600.000 niños por sobre 5. Y eso claramente significa tomar un montón de medidas en protección de esos niños que tenían por sobre 5, que fue más que nada político, más que científico, pero sabiendo que 10 era nuestro problema. Yo creo que lo interesante, y aquí siempre hay que destacar las cosas que son positivas, que el Ministerio de Salud hoy día está trabajando con el valor de 5, o sea, estamos trabajando con un valor que yo creo que es bastante adecuado, digamos, de nivel internacional. La OMS va a mantener probablemente 10, porque bajar ese valor es un costo económico importante, no es que no se pueda desarrollar. ¿Qué fue lo que impactó? ¿Y por qué no se puede bajar más de 5? Que es una pregunta que uno siempre se hace. En Estados Unidos hubieron dos grandes hitos en cuanto al plomo. Uno fue la eliminación de la benzina en el año 71, o 73, perdón, y en el año 71 las pinturas con plomo. ¿Esto qué hizo ser? Que de 16, 18 más o menos que tenían el valor promedio los niños norteamericanos de plomo en sangre, empezó a bajar y llegó hoy día a los valores que tienen ellos hoy día, que donde su percentil 95 y su media está bajo 5. Pero eso significó eliminar la benzina con plomo. Nosotros entramos con esas estrategias que me parece también que hay que destacarlas en el año 97 para la pintura y en el año 2002 para las bencinas. Es decir, tomamos la misma conducta, con lo cual nosotros debiéramos también tener una gráfica que va a ir en disminución. ¿Y por qué son tan relevantes estos hitos? Porque en el fondo estos valores de promedio que tenían los niños norteamericanos no estaban dados por contaminación, estaban dados porque nosotros mismos decidimos industrializarnos y empezamos a tener benzina con plomo. Ahí ustedes pueden ver los niveles plasmáticos de los niños versus la cantidad de toneladas que se usaban de plomo en las bencinas. En la medida que ellos fueron eliminando, el nivel bajó. Es decir, lo que nosotros entregamos al medio ambiente sin querer, porque en el fondo todos tenemos autos, todos queríamos conducir autos, ya habíamos generado este impacto. Y este impacto hace que hoy día no se pueda hablar de niveles de cero en los niños en plomo, porque nosotros ya entregamos una carga de plomo a la naturaleza. Eso tenemos que aceptarlo, nos guste o no, porque el plomo lamentablemente hasta el día de hoy no hay nada que diga que vaya a ser biodegradable y que pudiéramos eliminar todas esas toneladas que consumimos en algún momento. Y por eso nunca vamos a poder aspirar a un valor de cero, y eso tampoco es viable en Estados Unidos. Entonces, el entender esto permite explicar por qué nos vamos encontrando con valores de plomo en los niños. Es nada más que la industrialización de haber usado bencinas con plomo, donde este plomo se está movilizando, se mueve y va a estar siempre circulando. O sea, habría que remediar todos los países del mundo para bajar eso. Pero lo interesante de esto es que cuando uno elimina la benzina con plomo, puede llegar a valores tan bajos como bajo 5. Y más allá de eso es un poco difícil. ¿Qué pasó en Antofagasta? En Antofagasta la historia ya es conocida. En el año 98 Antofagasta tuvo una exposición a plomo, donde lo más interesante que no tan solo está el concepto de los diarios, de los medios, la denuncia, sino que además hubo una publicación, ¿cierto?, de Sepúlveda, Vega y Delgado, que hizo que esto que se transformaba en una denuncia se pasara a la parte científica, que es la que a nosotros más nos gusta analizar. ¿Ah? Y en ese sentido, eso es muy bueno, porque quedó documentado qué es lo que pasaba con plomo. Siempre se habla de valores referenciales y ustedes pueden haber escuchado valores referenciales de suelo. Aquí todos los valores que quedan los deben haber escuchado y hay países aquí y allá que tienen valores tanto. El suelo se mueve en el mundo en valores desde los 50 hasta los 600 miligramos por kilo en
plomo en suelo. Así se mueven más o menos valores referenciales. La pregunta que uno se hace, ¿por qué un país tiene 50 y otro 400? ¿Y hay algún impacto o no hay algún impacto? Bueno, Estados Unidos reguló su suelo y ellos establecen 400 miligramos por kilo el suelo, pero para lugares de juego de los niños. Y eso, aprovechándome de la diapositiva del doctor Chernichin, sin haberle pedido su autorización, él muestra una gráfica muy interesante. ¿Por qué el valor referencial está en 400? Porque hasta ahí se ve que los niños pueden llegar a 8 microgramos por decilitro en sangre. ¿Vieron la gráfica que mostraba? Por eso el valor en suelos de juegos es 400. El valor en otras áreas es de 1200 para Estados Unidos. No es de 400, es de 1200. Y uno puede buscar valores referenciales en otros países y van a ser distintos. Pero eso explica por qué es 400 miligramos por kilo en Estados Unidos. Es porque sobre eso, en el fondo, uno tiene el riesgo de empezar a encontrar niños que van a tener en su carga valores más elevados. Y tiene que ver también por qué en áreas de juego, porque es donde el niño más tiempo está y donde el niño más inhala y donde el niño más ingiere. Eso es por lo que se establecen los valores referenciales. En Antofagasta hubieron mediciones de polvo sedimentado, que no es lo mismo que suelo, pero en el fondo uno podría acercarse a suelo. Es decir, uno podría asumir, si quisiéramos hacer una regla así bastante simple, que uno podría ver que este es un valor referencial, usar un valor referencial de suelo. Ahí están todos los lugares en los cuales se superaba el 400 y lamentablemente usé rojo y debería haber usado otro color para que se viera mejor, y los que están sobre 1200. Yo no conozco Antofagasta como turista, digamos, y que no podría identificar ninguno de los lugares, pero lo importante es que si uno va a investigar estos lugares, tiene que ver que los lugares sean de juegos para que un niño se vea impactado. Y eso es lo importante. ¿Por qué no se ve impactado? Probablemente porque ninguno de estos lugares es la playa de juego donde el niño está 8 horas o el patio de un colegio. No sé. Estas son las mediciones del Instituto de Salud Pública hechas ahora. Hechas las últimas. Yo usé esos datos, perdón, no puse la referencia. Entonces, ahí tenemos 3 puntos que uno siempre le llama fuentes activas de plomo. Estos 3 puntos serían fuentes activas de plomo que uno debiera investigar para determinar si esas fuentes activas impactan o no en la población. Esa es la secuencia lógica que uno debiera hacer. ¿Por qué? Porque están valores que son por sobre valores que uno podría considerar referenciales, que estamos hablando de 1200, aunque es, insisto, polvo sedimentado y no es suelo. Pero lo importante es que siempre que existen estas cosas, uno tiene que acoger estos valores para investigarlos. Y ese es el rol que debemos cumplir todos. ¿Qué ocurrió en Antofagasta? Hubo un pequeño, yo diría un pequeño traspié. Preocupan nuevos datos de menores contaminados, ¿cierto? ¿Qué significó esto? Que aparecieron en los medios, confirman 94 casos de niños con altos índices de plomo. Altos índices de plomo que hacían que prácticamente todos esos niños tuvieran que ser quelados, porque en el fondo eran 79 niños con día 45, 4 entre 45 y 60 y 11 sobre 60. Cuando hablamos sobre 60 hablamos de niños con convulsiones, de niños con anemia franca, de niños con sintomatología franca. Esa es la gracia de la medicina, que en el fondo cuando uno tiene un resultado de un valor, eso tiene que coincidir con una clínica. Y aquí no coincidía, y eso fue un poco extraño, de que no hubo coincidencia entre estos efectos y los valores. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lamentablemente, por errores que a mí no me compete discutirlo, la muestra ideal en el plomo en todas partes del mundo es plomo en sangre. Ese es el biomarcador que se tiene que utilizar porque es el que está más estudiado, porque es el que mejor podemos interpretar y porque sobre todo es aquel en que yo a un papá le puedo decir que si tiene un valor, esto es lo que va a ocurrir. Y eso es súper importante porque cuando uno no tiene respuesta, cuando uno le entregan un examen, uno quiere una respuesta frente a ese examen. Entonces, el plomo en sangre tiene la gracia que cuando uno tiene un valor, uno puede decirle al papá qué es lo que espera de ese valor. Los otros marcadores ayudan, pueden complementar información, pero muchas veces no nos pueden decir qué es lo que va a ocurrir por el valor que yo tengo. Volvamos al estudio, ¿cierto?, de Sepúlveda, Vega y Delgado, que yo no sé si lo han leído, pero si no, está en internet, así que es una publicación de la Revista Médica de Chile, así que no hay ningún problema, lo pueden descargar. ¿Qué dice la publicación? La publicación en el año 1998 encontró que el plomo tenía una media geométrica de 8 en el ferrocarril, de 6 en el puerto,
y se consideró como no expuesto una zona que tenía un valor de 4.21, es decir, la gente expuesta tenía el doble de valor de plomo. Y hoy esos valores para cualquiera de nosotros sería un valor más elevado que el 5 que estamos trabajando, o sea, tendríamos a mucho más de la mitad de los niños con valores por sobre 5. Datos entregados por el Ministerio de Salud de una muestra aleatoria, pero no sé si es representativa de la ciudad de Antofagasta, sino que es un número de niños, que nos entregó que la media geométrica es de 1,48, que está muy por debajo de la media del año 98, lo cual es muy bueno, porque siempre cuando uno se encuentra con estos datos debe valorarlo en la medida de los datos que aportan. Y eso es bueno de que en el fondo estos valores hayan bajado de forma significativa, porque en el fondo ahora lo ideal sería que ese muestreo sea representativo. Muchas veces por hacer muestras se hacen, pero no necesariamente uno puede atribuir que hay una representatividad de esa muestra de lo que está ocurriendo, porque en el fondo pueden haber sido elegidos justo niños de un lado y no estén en otro. Así que en ese sentido eso es muy interesante de esto. Por esta razón, ustedes saben, y aquí los que son todo del área de la salud me van a entender perfectamente, que sacarle sangre a un niño menor de 5 años es una muestra traumática. Y por ser una muestra traumática uno no lo hace todos los días ni anda buscando esa muestra. Producto que habían estas discrepancias entre los valores del Ministerio de Salud, que eran muy bajos, versus estos valores de la universidad, donde se utilizó plasma, que no es la muestra adecuada, la gente quería otra respuesta. Y por eso se decidió hacer el plomo en pelo. Que el plomo en pelo tiene una ventaja, que si hay niños expuestos nos va a dar un determinado valor, pero no vamos a poder interpretar, es decir, si tiene 5, 10, 15 no vamos a poder decir, como cuando lo decimos en sangre, que eso significa tal cosa. Ese es el inconveniente, pero sí nos iba a servir para dilucidar entre estos dos grandes disyuntivas, entre niños que tenían 60, 40 y estos niños que estaban menor de 5, como decía el Instituto de Salud Pública. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo esta muestra de plomo, se tomaron alrededor de 100 y tantos niños y algunos adultos por ahí, y ¿qué es lo que dice la literatura internacional para hacer una interpretación de plomo en pelo? A diferencia del plomo en sangre, uno se va al valor y sabe lo que hay, pero en pelo no es así, no es que yo tenga un valor y vaya a decirle al papá esto es lo que tiene o esto no lo tiene. Entonces, la mayoría de las medias de los plomos en pelo en lugares donde no habían niños expuestos se mueve entre el orden de los 2,7 a los 20 microgramos por gramo de peso del pelo. Así se mueven las medias. Las medias en lugares contaminados, es decir, donde hay una fuente activa y que está contaminando, se mueve por sobre los 100 microgramos por gramo de creatina. Y hay un consenso bastante adecuado que valores mayores a 25, la verdad, que muestran exposiciones significativas. Nosotros usamos como valor referencial, para este caso, 10, porque el problema que tiene el hacer el plomo era primero visualizar esto, pero una vez que uno tiene un valor, si supera ese valor que uno puede poner como referencial, inevitablemente tiene que hacer plomo en sangre. O sea, se llega igual a medir plomo en sangre, pero solo se le tiene que medir a los niños que estén por sobre ese valor referencial. ¿Qué es lo que ocurrió? La muestra nos dio que las medias estaban en 3,5, lo cual era muy bueno, porque eso significaba que en el fondo no hay una fuente activa contaminando. Eso no quiere decir que no exista la fuente activa, como dije inicialmente. Hay que asociar que la fuente activa, uno lo que trata de evitar, y me imagino que por eso están todos acá, es que esa muestra activa contamine. Entonces, estos valores de media nos hacen ver que no hay mayores inconvenientes en ese sentido. Ahí ustedes pueden ver las medias bastante, lo que son estudios en otras partes del mundo, de valores, digamos, bajo los 10, que es más o menos el valor referencial. Y esta es la gráfica. Aquí está la gráfica. La gráfica, la mayoría de los niños se concentraron en 2, en 4, o sea, estábamos bastante bien. Pero nos salió un outlier, como dice la gente del laboratorio, nos salió un niño ahí por ahí en 21 que dijimos, chuta, el valor referencial fue fijado en 10, con lo cual hubieron 4 niños que pasaron ese valor y hubo uno que pasó el 21. ¿Cuál era la conducta? Ya se las conté. Lamentablemente teníamos que pinchar al paciente para poder sacar una muestra de sangre. La Católica decidió tomarle la muestra y mandarla a Estados Unidos, y esa muestra es inferior a 2 microgramos por decilitro en sangre, con lo cual nos quedamos muy tranquilos con ese valor, porque en el fondo ese niño o niña ahora tiene un valor en sangre que en el fondo es muy bajo
y eso significa que el pelo puede haber estado contaminado, cualquiera de los factores, pero que no tenía que tenía una concentración en sangre muy baja. Como conclusión, y espero no haberme demorado más de 20 minutos, de la exposición a la intoxicación es lo que uno trata de evitar. Ese en el fondo, hoy día puede haber una fuente activa y lo que tenemos que tratar de evitar es que esos niños o adultos incorporen ese plomo en la sangre para poder no tener ningún tipo de inconveniente. Y muchas gracias, así que no sé si ahora alguien va... Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra para después hacer las preguntas pertinentes a el doctor Orlando Negrón, que él es especialista del Ministerio de Salud. ¿Vamos a terminar la exposición? Sí, sí, claro. Vamos a dejar las Ya tres. está, Sí, ya ya está. la mía está acá. No la mandé antes porque anoche Por eso como a no las está 3 de la impresa, pero- mañana terminé de... Ah, pues poder imprimirla ahora, sí. Sí, ¿no? Ah, está solamente en el computador. Se las mandamos, sí. Allá. Pablo, ponte la una abajo. A la una. Es que yo creo que está en segunda pantalla. Ahí. Ya. Bueno, vamos a partir con la presentación. Gran parte de lo que hay que decir en relación a esta temática del plomo ya está comentada en las dos presentaciones anteriores. Lo que nosotros vamos a analizar y conversar un poquito ahora es lo referente a las selecciones de las matrices biológicas para medición de exposición en la población. Parte de eso ya lo comentó Juan Carlos Ríos hace unos momentos atrás. Para contextualizarnos, vamos a hacer este pequeño resumen de lo que ya hemos conversado durante la mañana. Históricamente, Antofagasta ha sido identificada con situaciones de exposición a metales y a metaloides como el arsénico, que obedecen estas fuentes de exposición tanto a orígenes naturales como a orígenes antropogénicos. Se sabe que hacia finales de los años 50 y entrados los 70 estuvo esta situación del hidroarsenicismo crónico regional endémico a causa de la contaminación de las aguas de consumo humano. Y el año 98 esta situación del plomo en los niños a causa de actividades por parte del ferrocarril, por parte del puerto. Y ese año 98, en el estudio que también comentaba Juan Carlos hace un rato atrás, teníamos estos valores en cuanto a las medias geométricas de exposición en la población infantil, que claramente no eran, a diferencia de las muestras actuales, estas fueron en el contexto de un estudio, muestras más representativas, y específicamente en el sector puerto, que es el sector de preocupación actualmente, donde están insertos los jardines infantiles, Semillita y Pollito, había una media geométrica de 6,89 microgramos por decilitro. La frecuencia de niños con niveles de plomo en sangre sobre los 10 y sobre los 20 microgramos de acuerdo a los distintos sectores en Antofagasta también lo tenemos graficado en esta figura. Y acá nos encontramos que en el sector puerto, de un total de 54 niños, un 31,5% estaba con valores sobre los 10 microgramos por decilitro, vale decir 17 niños de esos 54, y de este total de 54, un 9,3% estaba con valores incluso desde los 20 microgramos por decilitro en adelante. Acá tenemos una figura que nos muestra la distribución de las plombemias de acuerdo a los distintos grupos de edad. Tenemos los grupos más vulnerables, que son los niños de los 7 años hacia abajo, donde tenemos la representación porcentual de la distribución de estas plombemias. Y pasamos acá a analizar una figura que ya vimos durante la mañana, una tabla que vimos durante la mañana, donde vemos la media geométrica actual de plomo en el sector puerto. Entonces, en este otro cuadro nosotros vamos a hacer una comparación directa entre la media geométrica observada en el año 98, específicamente en el sector puerto, que era de 6,89 microgramos por decilitro, y la actual entre
este periodo de finales del 2014 a inicios del 2015, donde observamos una media de 1,48 microgramos por decilitro. Claramente las situaciones son diferentes. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que lo que nosotros tenemos que hacer en adelante, hacia donde tenemos que apuntar, es a que las medidas preventivas hay que reforzarlas, tienen que ser mantenidas en el tiempo, que las fiscalizaciones a las empresas tienen que ser mantenidas, tienen que ser reforzadas, de manera de que estos valores de exposición que han ido disminuyendo en el tiempo se mantengan bajos también, porque si nosotros perdemos este control en las fiscalizaciones, rápidamente podemos volver a situaciones similares a las que se vivieron años anteriores. Como decía Juan Carlos Ríos hace un rato atrás, existe esta inquietud generalizada cuando nosotros vemos estas discordancias entre valores que encontramos ambientales y valores biológicos. Y eso tiene relación con la cinética que tiene el plomo, cuando estamos hablando específicamente de plomo. El plomo tiene esta absorción digestiva que es del 5 al 10%, la absorción respiratoria que llega hasta el 95%. Cuando nosotros hacemos mediciones en polvo sedimentado, en realidad la vía de exposición no va a ser inhalatoria, sino que va a ser digestiva. Y eso, como decía Juan Carlos hace un momento, explica las razones de por qué nosotros podemos encontrarnos estas situaciones de valores muy altos ambientales que no se traducen en valores biológicos que se condicen con esta situación. Otra cosa importante que tenemos que tener claro con respecto a los contaminantes en general y especialmente con los metales es que tienen una característica que es la ubicuidad. ¿Qué significa esto? Que están presentes en toda la corteza terrestre sin excepción. Yo donde mida voy a encontrar presencia de lo que a mí me tiene que interesar con respecto a la protección de la población es si esta presencia, estos valores del contaminante superan aquellos rangos que pueden generar un riesgo para la salud de la población. Y esta ubicuidad me explica en cierta forma, por una parte, la razón de por qué yo no puedo encontrar valores de plomo, de arsénico, de cadmio, lo que sea, igual a cero. Porque están presentes en todo el ambiente, en toda la corteza terrestre, en muchas actividades humanas. Y la otra razón es técnica, porque los aparatos para medir plomo, para medir arsénico, tienen un límite de detección. Entonces, el límite de detección del aparato que se usa acá en Chile, para el ISP es 1, para arsénico es 2, entonces todos aquellos valores que están por debajo de 1 son informados como valores menores a 1, y aquellos para arsénico menores a 2 de la misma forma. Y nunca voy a encontrar un informe que diga correctamente valor igual 0. Eso era para reforzar algo antes de continuar. Bueno, nosotros tenemos la situación de Antofagasta que ya conocemos. Tenemos una primera etapa de mediciones biológicas que fueron efectuadas a fines del año pasado. Estas mediciones biológicas fueron analizadas a través de un laboratorio que depende de la Seremia de Salud de Antofagasta. Los resultados de estos valores mostraban niveles de exposición bajos los valores de referencia que se están utilizando internacionalmente en la actualidad. Luego tuvimos una segunda etapa, y en esa segunda etapa fueron medidos aquellos niños que no estuvieron incluidos, no estuvieron considerados o no alcanzaron a medirse en esta primera etapa, y ahí nos encontramos con una discordancia. ¿Qué ocurrió? En esta oportunidad, por razones técnicas, no se pudo analizar a través del laboratorio de la Seremia de Salud y tuvieron que ser analizados a través de un laboratorio externo, que en este caso fue el de la Universidad de Antofagasta. Y en ese momento nos encontramos con una diferencia, valores muy bajos por una parte y valores muy altos, que es lo que se comentó en la exposición anterior. Y la razón tiene relación justamente con, como decía Juan Carlos, con la selección de la matriz biológica de análisis. La matriz biológica de análisis de consenso a nivel internacional es plomo en sangre total. En este caso se hizo, en esta segunda etapa se hizo plomo plasmático. Ahora, el plomo plasmático tiene ciertas problemáticas. Primero, cinéticamente, si nosotros analizamos la cinética del plomo, el plomo
En la sangre, tan solo un 1% se encuentra libre en el plasma, el resto están los glóbulos rojos. El tiempo de permanencia del plomo en el plasma es muy corto, por lo tanto a mí no me sirve almacenar muestras y analizarlas mucho después porque no va a ser representativa. Y el otro tema es que las muestras no pueden sufrir hemólisis, porque si hay hemólisis, todo el plomo que está dentro de los glóbulos rojos va a salir hacia el plasma, y cuando yo haga la medición y aplique los factores de conversión me van a salir valores artificialmente elevados. Esa fue la situación que ocurrió con esa segunda etapa. Ahora, a raíz de eso se genera toda una preocupación, y por esta razón es que el Instituto de Salud Pública realiza nuevas mediciones. Y esas nuevas mediciones son concordantes con la primera etapa, con estos valores que se midieron inicialmente entre, me parece que fue noviembre y diciembre del año pasado. Y toda esta diferencia entre uno y otro valor genera una inquietud en la opinión pública acerca de las diferencias observadas. Y eso tiene relación, como ya lo dije, con la matriz biológica que se selecciona. Cuando seleccionamos inadecuadamente la matriz biológica podemos encontrarnos con este tipo de problemática. Con las condiciones del muestreo, con las condiciones del almacenamiento de las muestras, que también puede generar interferencias en las mediciones. Como resultado nos encontramos con una amplia discordancia en los análisis de laboratorio y la inquietud que obviamente se presenta en la población. Luego nos encontramos con otro tipo de análisis, que son los análisis de plomo en el pelo. Y especialmente a eso es a lo que me voy a referir ahora, porque los exámenes de plomo en pelo tenemos que tomarlos con cierta precaución, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos técnicos, muchos aspectos consensuados a nivel de los referentes internacionales, antes de nosotros ponernos a aceptarlo como la matriz de medición de exposición. Tenemos por una parte lo que nos dice los dos principales referentes internacionales en cuanto a exposición a contaminantes. Por una parte, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, la ATSDR, nos dice que analizar el contenido de plomo en el pelo y en la uña son métodos que resultan poco confiables para determinar la carga corporal de plomo, porque estas estructuras están altamente sujetas a contaminación externa, y más adelante vamos a ver qué problema tenemos con la contaminación externa. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, nos dicen que los niveles de plomo en el pelo y la uña no se correlacionan de buena manera con el nivel de plomo en la sangre, que es aquel nivel de plomo que nos va a permitir saber con cierta certeza qué grado de afectación puede tener un paciente o no frente a un nivel de exposición. Y acá tenemos una serie de referencias que argumentan estos referentes internacionales. Ahora, hay certezas e incertidumbre acerca de los análisis de plomo en pelo que tenemos que tener bien claro. El contenido de los elementos traza y de contaminante en el pelo, como ya dije, son altamente influidas por numerosos factores, y entre esos factores participan el sexo, la edad, el color del pelo, el grosor del pelo, la exposición al tabaco, la raza, el lugar de origen geográfico. Entonces tenemos un sinnúmero de variables que van a afectar los resultados que yo pudiera tener en el análisis de pelo, sea de elementos trazas que son esenciales o sea de elementos contaminantes. Por otro lado, no existe hasta la fecha un método de laboratorio que esté estandarizado ni consensuado para la remoción completa de la contaminación externa del pelo. Hoy por hoy los referentes internacionales, esa es una de las principales razones por las que no recomiendan medir plomo u otros contaminantes en el pelo, porque no hay forma alguna de tener la certeza de que lo que estoy midiendo realmente es contaminación interna y no contaminación externa que no ha podido ser removida desde la muestra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no hay consenso acerca de las características necesarias que tiene que tener la muestra a analizar. No hay un consenso acerca de qué cantidad de pelo es la que hay que tomar exactamente, qué largo tiene que tener el pelo que vamos a pretender analizar, ni siquiera de la ubicación exacta dentro del cuero cabelludo. ¿Por qué motivo? Porque la variabilidad que puede tener la distribución de los contaminantes externos o internos en el pelo varía ampliamente, incluso dentro del mismo individuo.
las variaciones entre un cabello y otro de la misma persona, los estudios han demostrado que tienen variaciones hasta del 100%. Otro aspecto importante que tenemos que tener claro también es que el contenido de los elementos traza en el pelo no se correlaciona con las concentraciones de estos elementos en los tejidos target, vale decir, en aquellos tejidos blancos, aquellos que van a ser afectados por el contaminante. Lo que yo tengo en el pelo, para el caso del plomo, por ejemplo, no se condice con el nivel de plomo que puede alcanzar al tejido neurológico y generar un efecto finalmente. No existe un valor de referencia estandarizado y consensuado, como decía Juan Carlos Rivas hace un rato atrás. El laboratorio que hizo estos análisis eligió un valor de 10, pero no existe un único valor de referencia. Distintos laboratorios utilizan distintos valores de referencia y nos vamos a encontrar con distintas interpretaciones según el laboratorio que lo analice. Tampoco hay una técnica estandarizada entre los distintos laboratorios para realizar este análisis. La ATCR convocó un panel de expertos y este panel de expertos obtuvo estas conclusiones que vamos a revisar ahora, que es básicamente lo mismo que yo ya he estado diciendo, que hay variaciones técnicas significativas intralaboratorio e interlaboratorio, que no hay un método definido y estándar para preparar la muestra previo al análisis y eliminar la contaminación externa, que no hay un estándar de las características de la muestra a tomar, que los resultados no se correlacionan con el plomo en sangre ni en los tejidos target, que no permite estos resultados establecer intervenciones terapéuticas. Para terminar, el panel tomó en cuenta ciertos hechos que son de conocimiento en la literatura. La ubicuidad, como ya lo decía, de los elementos contaminantes en el ambiente hacen que estos estén presentes en todo tipo de lugares geográficos, y donde yo mida voy a encontrar por lo menos la presencia del contaminante X al que yo quiera hacer una medición, como el plomo. Por eso no es posible sugerir que la sola presencia del contaminante en el pelo significa una contaminación interna del individuo, porque no hay manera de separarla de la contaminación externa ambiental. Que el crecimiento del pelo es muy variable, no solo de acuerdo a la región corporal de la que estamos hablando, sino que de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, de acuerdo al sexo, de acuerdo al color del pelo, de acuerdo a la raza. Además, dentro de una misma persona el crecimiento es muy variable. Es ampliamente conocido que el pelo crece en promedio 1 centímetro por mes, pero esto es un promedio de un rango tan amplio como de 0,36 hasta 3,36 centímetros. Por otro lado, siguiendo en esa línea, esta variación del crecimiento no me permite establecer con certeza la distribución de los contaminantes a lo largo del pelo en cuanto a su longitud. Tampoco es factible establecer de qué manera el pelo se distribuye dentro del eje de un mismo pelo. Perdón, el contaminante se distribuye dentro del eje de un mismo pelo. ¿Por qué motivo? Porque la distribución es ampliamente variable. Así como el contaminante puede estar en el segmento proximal, medio o distal, yo puedo medir el sector que concentra más o el sector que concentró prácticamente nada del contaminante. Y diversos estudios que buscaban el rol y la efectividad del lavado del pelo para prepararlo antes de la muestra, nos dicen que en realidad no existe un método que sea exitoso para este propósito. Por lo tanto, no se puede eliminar la contaminación externa, y como conclusión, la matriz universalmente aceptada para el análisis de exposición al plomo sigue siendo en la actualidad el plomo en sangre total. Como decía Juan Carlos, aún cuando yo tomara mediciones de plomo en pelo y tuviera algún valor que esté por encima del valor de referencia que puso el laboratorio en particular que está analizando, tengo que necesariamente volver al principio y tomar plomo en sangre. Eso. Ok, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a los diputados, sí, para que puedan hacerle preguntas a los 3 expositores, y luego así le damos la palabra a la ministra, porque es un tema distinto respecto, digamos, de avances de algunos compromisos. Así que me había pedido la palabra la diputada Hernando. La palabra. Sí, luego el diputado Leopoldo Pérez. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados, agradecer el que hayan estado disponibles para venir hoy día y decir, bueno, en lo personal yo me siento tremendamente satisfecha porque
Creo que es la primera vez que escucho que se reivindica de esta manera la acción de una política pública implementada por la Dirección de Servicios de Salud de Antofagasta del año 98, cosa que no se hizo nunca. La Verónica Sepúlveda trabajaba en la subdirección médica conmigo y nosotros decidimos que la mandábamos a formar porque ya habíamos tenido malas experiencias en el 93. El haber hecho eso, el haber nosotros dado a conocer los exámenes, aun cuando el servicio de salud fue vilipendiado públicamente, porque se suponía que no estaba haciendo nada, y hoy día vemos que ustedes atribuyen a ese trabajo y a los logros de eso el que los niños hoy día tengan una media del orden de 2. Y eso me hace tremendamente feliz. Así es que no les puedo explicar lo que siento. Lo segundo que quiero decir es que hoy día en la Universidad de Antofagasta hay un par de científicas que la verdad es que con lo que está pasando en CONICYT y en otros lados no hay mucha atención respecto de lo que ellas están haciendo. Y una de ellas presentó un proyecto que quisiera saber si ustedes ven como útil. Yo estoy convencida que tiene que hacerlo, pero ella planteó un proyecto, ella es mineralóloga, no sé si ese es el título, pero es especialista en mineralogía, y está planteando construir una línea base para Antofagasta, para la región, partiendo por la ciudad de Antofagasta, midiendo la concentración de diferentes minerales y metales en roca. Eso en bastante profundidad. Y hacer o construir la línea base comparándola con la superficie. Y de esa manera entonces poder decir cuánto podría atribuirse a contaminación antropogénica que está en superficie o es basal de la roca que constituye nuestro territorio. A mí me parece que eso es tremendamente útil, y como sería útil el hacer un muestreo en personas, pero que fuera representativo de la población, no solo de la ciudad de Antofagasta, sino que también de la región. Y quisiera que ustedes nos dijeran qué es lo que opinan respecto del poder continuar con estos estudios y poder relacionarlo con algo, porque de verdad que hay mucha especulación respecto de las fuentes, o se trata de asociar muchas cosas cuando lo más fácil es decir es el puerto que está al frente, y el puerto obviamente participa, no me cabe la menor duda, pero también participan los vehículos que pasan por el frente. Y eso, sobre eso quisiera que ustedes se refirieran. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿El diputado Pérez? Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a los invitados de hoy día. Y después de escuchar y después de tantas sesiones que hemos tenido y hemos ido incluso a Antofagasta, quiero hacer una pregunta particularmente a quienes han expuesto anteriormente respecto de la información que han recabado producto de los exámenes que se le han practicado a la población, particularmente a los niños. Y una primera pregunta sería, ¿se puede afirmar que los valores encontrados, más allá de todas las inconvenientes o no concordancias que existen entre los distintos tipos de exámenes, de que hay niños contaminados o población contaminada en Antofagasta hoy con plomo, con arsénico? La segunda pregunta, relacionada con la anterior, tiene que ver si podemos afirmar que la fuente contaminante que estaría provocando estos efectos en la población, sobre todo en los menores, particularmente en los jardines infantiles, que son las zonas más cercanas y las más estudiadas, obedecen a la actividad del puerto de Antofagasta o al transporte de los productos, en este caso del plomo, hacia el recinto portuario, o al acopio en los sitios donde se deposita el plomo en las afueras podríamos decir, de la ciudad de Antofagasta, en la parte alta. Y una tercera pregunta que a lo mejor tiene que ver con la historia. El efecto que podría tener el aluvión del año 91 respecto de la acumulación de plomo, fundamentalmente en zonas bastante bajas, por no decir cercanas a la costa del radio urbano de Antofagasta. Esas serían mis preguntas, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Si algún otro diputado tiene alguna consulta.
consulta. Diputado Flores, perdón, me había salido la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero intentar concluir lo que los tres expertos en toxicología humana han planteado esta mañana, que a mí la verdad es que me genera mucha contundencia, digamos, en su exposición. Yo pregunto, para confirmar lo que he entendido de esto, que en primer lugar estuvimos 30 años detrás de los países desarrollados que comenzaron a regular el uso del plomo en elementos de consumo cotidiano, como las bencinas, las pinturas. O sea, cuando Estados Unidos empiezan a regular el 71, nosotros estábamos a mediados de los 2000. O sea, 30 años acumulando plomo en nuestros pulmones y nos demoramos ese tiempo en tomar decisiones. Lo segundo es que bueno, yo creo que en las tres exposiciones se planteó que estamos despejando que los niveles de suelo en Antofagasta, excepto en el edificio del MOP y el edificio del colectivo Perú, algo así se llama, están por debajo de los niveles de plomo en suelo o equivalente en suelo, ¿cierto?, por plomo sedimentado, de los que exigen los países desarrollados. O sea, en los países desarrollados estaban hablando de que se exigía menos de 450 en sectores de juego de niños y menos de 1200 en suelos extendidos y cualquier otro tipo. Lo tercero es que el bioindicador internacionalmente reconocido para medir exactamente cuál ha sido la exposición es el plomo en la sangre y no en el pelo o medido a través de sus mecanismos de test de pelo, ni tampoco el de plasma. Lo cuarto es que descarta estos métodos. Y en el caso entonces de Antofagasta, estamos hablando de que la media internacional reconocida de menos de 10 microgramos por decilitro, y que nosotros vamos a la vanguardia ahora con esta medición de 5, que aparentemente no tiene mucho sentido más que resguardar más allá de lo que debería resguardarse, y comparado con los niños de Antofagasta, en que los niños expuestos tendrían valores de entre 6 y 8 microgramos, por lo tanto están menos del máximo de 10, y que los niños no expuestos estarían en grados equivalentes a 4. O sea, con esos datos, y hay más, deberíamos pensar, y esta es mi pregunta, que los niños de Antofagasta no han estado expuestos entonces por las actividades portuarias o las que fueren realmente a un riesgo de salud, de vida o de malformación o de ocurrencia de enfermedades graves producto de los niveles de plomo en el aire y en el suelo. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, voy a hacer unas preguntas yo y también mi apreciación. Yo no solamente soy diputada por Antofagasta, soy antofagastina, y yo creo que si hemos llegado a esta instancia, después de 30 años empezar a regular con una comisión investigadora, con acciones que han tomado el Estado, los distintos gobiernos de turno, es porque a mí no me cabe duda que Antofagasta es una ciudad contaminada, y que creo que si el cáncer es la principal causa de muerte, tampoco es casualidad, versus no versus, sino que en relación, por ejemplo, a todo el listado de los distintos tipos de cáncer que decía el doctor Chernisto. Entonces, yo quiero tratar bueno, entiendo por supuesto la labor de cada uno, y por lo tanto, por ejemplo, cierto, de don Orlando Negrón, en el sentido de que él viene a dejar en claro que la muestra clara es la de sangre, y hace la mayoría de su exposición respecto a por qué no es la de pelo. Me parece muy bien. Pero de esta comisión tienen que salir además propuestas, y ahí va mi pregunta, aprovechando la especialidad, ¿cierto?, además de cada uno, de que en definitiva, y aquí yo lo quiero dar por sentado, o sea, de que Antofagasta sí es una zona contaminada, y sí tenemos además no solamente los niños, sino que es cuestión de ver la piel de nuestra gente que tiene más de 70 años, o es cuestión de ver también, insisto, las enfermedades que allí hay. Y por último, aquellos que no han ido, yo los invito a después, si nos coordinamos, no solamente que vayan como turistas, sino que vayan a ver cómo funciona el puerto, cómo funciona el famoso vertedero. Yo sé que el doctor Chernisto ha estado varias veces, cómo funciona y las distintas fuentes en definitiva de contaminación que hoy día tenemos reconocido, y que además insisto en esto, los propios ministerios que han estado a cargo han tomado medidas. Entonces, ¿qué propuestas concretas, ya sea, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, pero subir los niveles es una solución, que el Estado constantemente los exámenes entonces en sangre, y no cada vez que la ciudadanía se manifieste, o sea, que sea una constante a lo mejor del ministerio que se mida, ¿cierto?, a la población,
o estas políticas públicas de limpieza, y no, insisto, cuando la comunidad se manifiesta, entonces sacamos las cámaras, va la autoridad de terreno y empezamos a limpiar, insisto, propuestas de ustedes para que en definitiva tengamos una ciudad menos contaminada, porque eso yo no lo pongo en duda. Estamos en una comisión investigadora precisamente para poder recabar información respecto a la situación que hay en Antofagasta, y a diferencia de lo que dicen algunas láminas acá del mismo ministerio, esto no es un sentir. O sea, yo creo que aquí, más allá de la toma de pelo, que lo entiendo, entonces trabajemos con la de sangre, la toma de muestra de pelo, perdón, la toma de pelo, a veces he considerado que sí, que nos toma el pelo en Antofagasta, pero bueno, de la toma de muestra de pelo, creo que es importante insistir en las propuestas, así que esa es la pregunta que les dejo. Gracias. Sí, y doctora, a su vez, si puede también ir respondiendo a las preguntas de los diputados. Bueno, primero a la última pregunta, que es lo más importante, porque como tenemos que tener una solución. O sea, primero quiero afirmar, para mí Antofagasta es una ciudad muy contaminada, pero también está mucho menos contaminada que muchos años atrás, porque había mucho más emisiones, el plomo boliviano que se transportaba a través de la ciudad. El aluvión dejó cantidades medibles en los sedimentos en las playas, y probablemente si las playas se arreglan, que hubo contaminación, pero igual con las olas se va recuperando, porque en la parte marina, entre la parte más baja de la marea y 10 metros de profundidad, no hay una cantidad impreciable de plomo y de otros elementos en el agua. Pero estamos mejor. Pero haciendo una alegoría, antiguamente cuando había cólera estábamos mal. La última epidemia de cólera estuvimos mucho mejor. ¿Cuántas personas fallecieron en Chile o se enfermaron? Muy pocas, pero no estábamos bien. Es lo mismo con esto, estamos mejor, pero tenemos que mejorar todavía. Indudablemente yo no creo que por el plomo produzca graves alteraciones y que se muera gente por eso, pero produce una leve disminución del coeficiente intelectual de varios puntos. Por lo tanto, las personas que pueden rendir mejor y pueden entrar en la universidad, a lo mejor se le cuarta su futuro y no pueden. O los profesionales van a ser de peor calidad y en la competencia internacional vamos a estar peor. Por eso, por lo menos mi obligación de médico y en representación del Colegio Médico, digo que siempre hay que ir hacia lo mejor y no podemos sacrificar la salud en base a un crecimiento económico, que también es importante. Pero ¿qué se puede hacer para mejorar el crecimiento económico, para hacer la misma realidad? ¿Cuáles son las dos únicas soluciones posibles? Una, me imagino que van a decir que no, es trasladar el puerto a un lugar lejano y que no se instale otra ciudad alrededor y vuelva a pasar lo mismo. O la otra solución, transportar todo en envases cerrados y sellados o soldados, hermético, y que no se produzca el trasvasije en el puerto, o por último en el barco, que salga el polvo y contamine. Obviamente va a haber menos, pero va a seguir contaminando y podríamos llegar a cero. Y yo justamente escuché de un integrante del Colegio Médico, el doctor Benítez, una brillante idea que me pareció: poner esto en envases de lata, chicos, grandes, no sé, los ingenieros que decir, en donde se produce el mineral, o sea, no en Antofagasta, sino que en la misma mina donde se obtiene concentrado, claro, sellarlo, soldarlo y venderlo con el envase incluido. Y una lata, ¿cuánto vale? Muy barato. Y entonces incluso, según él, hasta se puede fundir el mineral con lata incluida, va a tener un poco más de hierro. Y con eso nadie contamina, y eso podría ser la solución ideal para Antofagasta, que creo yo no merece estar contaminado, y el daño sea mucho, sea poco, pero se produce. Ahora, quiero recordar que no solamente tenemos arsénico y plomo, tenemos varios otros elementos que nadie evalúa efectos sobre la salud y todos lo producen. ¿Por qué, por ejemplo, no se mide agresividad en los niños? Sería interesante medirlo. Ahora, la sospecha es que la delincuencia provocada por exposición prenatal a plomo, y no me estoy refiriendo a manganeso, que también la produce, y otros factores, a lo mejor es posible prevenirla. Si yo detecto niños hiperactivos e agresivos, porque
porque ese es un producto neurológico que se produce por cambio de los receptores de neurotransmisores. ¿Por qué no se puede, por ejemplo, darles una tarea especial a los niños, a eso, para que sublimen su agresividad en otras que sean socialmente positivas? Por ejemplo, un futbolista. Son agresivos, pero si fueran agresivos no meten un gol. Entonces, para niños que son hiperactivos, catalogado por un psicólogo, deberían promoverse actividades que puedan utilizar su agresividad en actividades positivas y no que después se liberándola en actividades que sean criminales, por ejemplo. Gracias, doctor. La palabra. Sí, tengo dos cositas. No sé Es que si... no nos queda Ah, ya. tiempo, doctor, y la ministra tiene que exponer. Ya. Después lo dejamos ahí. Bueno, yo primero acepto la invitación, así que no hay ningún problema. Voy a tratar de responder todas las preguntas, anoté un punteo, si se me queda alguna me la preguntan de nuevo. Primero un comentario a la tesista de la Universidad de Antofagasta. Yo creo que siempre es bueno tener niveles basales, porque cuando uno tiene una denuncia de tener valores de plomo elevados en polvo o algo, hay que saber de dónde es la fuente, y eso es fundamental. Si no conocemos de dónde es la fuente, mucho menos vamos a poder actuar. Así que en ese sentido creo que es muy importante. Varios de los diputados preguntaban si se podía afirmar si era contaminado o si efectivamente están expuestos o no los niños. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, pero yo lo que me atrevería a decir es que los niveles en los muestreos que se han hecho están en niveles aceptables desde el momento que están bajo 5. Eso creo que es lo que uno puede concluir, porque en el fondo, como no sé si los muestreos fueron randomizados, digamos, es una muestra, digamos, homogénea de la ciudad de Antofagasta, no puedo generalizar a decir que no estén contaminados, creo que sería muy peligroso, pero sí puedo decir que esas muestras están en niveles aceptables del momento que están bajo 5. Sobre 5 creo que hay que preocuparnos, por lo menos ahí habían pocas, pero en el fondo creo que el gran inconveniente que tiene la población, y aprovechando que usted es de Antofagasta, creo que a la gente hay que explicarle los valores. Yo tuve la oportunidad de estar allá entregando los valores de plomo en pelo, y la gente me decía, mire doctor, aquí tengo 25 entregado por el primer informe, tengo otro de 2, tengo otro de 3, y yo le iba y le entregaba otro papel más, donde en el fondo que decía 5. Entonces, una de las cosas que creo que es súper importante y como medida que se debiera tomar para irlas juntando, es que en el fondo, si se van a entregar exámenes, haya un protocolo de entrega de exámenes con gente capacitada. O sea, no puede ser que a la gente se le siga entregando un papel con un valor, porque la gente no tiene por qué interpretarlo. Porque a diferencia de la glicemia, y todos los que son médicos aquí, es cuando llega un paciente con una glicemia elevada, saben interpretarla porque aprendieron a interpretar la glicemia. Pero lamentablemente la toxicología no se enseña en medicina en Chile. Entonces el médico no tiene por qué saber interpretar un 5, un 7, un 10, un 20. Entonces si se le sigue entregando valores así, creo que es un error muy grave. Después, otra medida que se puede tomar, viendo las medidas, yo diría que es muy importante investigar los suelos. Ahí el estudio que podría hacer Antofagasta es fundamental, pero en el fondo también le cabe al Estado, ¿cierto?, hacer mediciones de suelo y que no sigan siendo denuncias como las que hizo el Colegio Médico, que me parece muy bien, pero en el fondo tienen que haber estudios, digamos, para que nos pueda explicar bien si hay zonas, qué zonas son las contaminadas para poder intervenir esas zonas. O sea, tiene que haber un muestreo de suelo acorde a los estándares que nosotros nos exigimos hoy día. Y eso yo creo que es viable. Y lo segundo, que tiene que haber un monitoreo constante. Efectivamente, no puede ser que cada vez que hay una denuncia empecemos a medirla a niños por azar, a quien grite más se le va a medir, sino que Antofagasta fue una ciudad contaminada, que puede seguir estando contaminada, por eso se deben hacer análisis, pero lo que no podemos dejar de hacer es que ese monitoreo sea constante, para que efectivamente estos valores que bajan los podamos mantener. O sea, eso es una muy buena noticia, que en aquellos años cuando se hizo esto tengamos valores más bajos. Pero si no hacemos nada, no les quepa la menor duda que en un par de años más vamos a estar aquí mismo, pero con una media más alta. Y eso, la idea es que no se cumpla. No sé si se me quedó... El efecto de los aluviones. La verdad que ahí la Universidad de Antofagasta se hace el estudio, nos podría acotar. Si el aluvión llevaba a niveles de plomo, claramente puede eso haber impactado, pero en el fondo lo que vimos, por ejemplo, en los aluviones ahora de Copiapó, Chañaral, etcétera, no tenían valores elevados de plomo.
yo diría que, y aquí para terminar, el problema porque está contaminado de forma significativa, y es mi apreciación personal por todo lo que he estudiado, es el arsénico. Todo lo que se ve, yo creo que tiene que ver con el arsénico elevado, todos los cánceres tienen que ver que tuvieron aguas muy contaminadas en los años, eso está súper demostrado, está súper estudiado. Yo creo que lo importante ahora sí es ver cómo está hoy día el arsénico. Se han preocupado mucho por el plomo y creo que se ha descuidado un poquito el arsénico. Y yo creo que el arsénico es el producto que debiéramos también investigar, porque la verdad que eso no hay ninguna duda que las lesiones que tiene la gente probablemente se puedan deber más a arsénico. Yo me referí solo al plomo, por eso que no comenté eso. No sé si se me quedó algo más que alguien quisiera que le comentara, pero parece que las toqué todas. Creo. En relación a las propuestas, bueno, antes de eso se comentaba y se conversaba el tema de la situación de contaminación de Antofagasta. Claramente toda esta situación del hidroarsenicismo crónico regional endémico es una realidad. Y es una realidad que seguimos viendo hasta el día de hoy. Lo de las lesiones en la piel, eso es efecto de esa exposición tan alta que existió en esos años, y aquellos que vivieron en esa época y consumieron estas aguas por largo periodo, evidentemente hoy tienen todas las secuelas, y esa es una de las razones de por qué Antofagasta hoy está a la cabeza de la frecuencia de ciertos cánceres que están descritos como asociados con exposición con arsénico. Y en relación a las propuestas en realidad, bueno, tenemos que tener claridad de que debemos contar con una capacidad de fiscalización y hacia las empresas y cumplimiento por parte de las empresas en cuanto a las normativas ambientales, eso es lo fundamental. Y además tenemos que ser capaces de contar con un protocolo que nos indique claramente de qué manera tenemos que actuar desde el momento que hay una sospecha de una contaminación ambiental hasta el momento en que llegamos a intervenir en una población. No podemos partir al revés, no podemos sospechar de que hay contaminación y empezar a medir, sino que mediciones ambientales y toda la secuencia hasta las mediciones. Eso. Gracias a Orlando Negrón también, ministra. Le vamos a dar paso a la presentación. El diputado Flores me haya pedido la palabra, no sé si antes la... ¿No? Les pido tomar un acuerdo, son un cuarto para la una, poder estar, ampliarla 10 minutos más hasta la 1:10 para que la ministra pueda poner tranquila y podamos hacer las preguntas. A la 1:10. Gracias. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, presidenta. Voy a ser bastante escueta, pero en el fondo es dar respuesta a la inquietud que se planteó en su oportunidad respecto a todas las acciones con los porcentajes de cumplimiento y los resultados que hemos ido evaluando respecto a el ámbito que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver... que tiene que ver con el plan de sustentabilidad de la ciudad de Antofagasta. Todos sabemos de que también hay distintas áreas que también tienen su plan de sustentabilidad: vivienda, la superintendencia del medio ambiente, transporte y otras. Respecto a nuestra área, como compromiso, una fue la fiscalización trimestral en el antepuerto de Portezuelo. De ella ya llevamos un 75% de lo comprometido. Se han realizado 3 fiscalizaciones. Las fiscalizaciones son sin avisar a las instituciones, por lo tanto son sorpresa. Aquí están las fechas: el 12 de febrero, 15 de junio y 11 de septiembre. ¿Qué resultados hemos tenido? Falencias en el almacenamiento de concentrados de zinc, así como en la losa del lavado de camiones y la disposición de residuos peligrosos. También se verificó cumplimiento de exigencias de fiscalizaciones anteriores. Se dejan nuevas exigencias con plazos establecidos respecto de instalaciones. Se constata que la empresa fiscalizada Glencore Chile Limitada cumplió las exigencias requeridas en relación a la limpieza, al aseo y a la señalética de sus canchas de acopio de concentrados de zinc provenientes de Bolivia. Tenemos otra fiscalización pendiente que también, por supuesto, va a ser sorpresiva. Con respecto a, en el mismo en relación a las fiscalizaciones que son cuatrimestrales, pero ahora en el puerto de Antofagasta, el porcentaje es un 200%.
Se han realizado 6 fiscalizaciones, aquí están las fechas: 8 de mayo, 30 de junio, 24 de septiembre, 25 de junio, lo leí al revés, 12 de julio y 21 de octubre. Los resultados, todos ellos, ¿por qué tenemos un 200%? Porque se han requerido más fiscalizaciones por denuncias de distinto tipo y que han obligado a asistir con mayor frecuencia. Los resultados: fiscalización al proceso de importación de ceniza de soda. Se levantó prohibición del desembarque, sigue con prohibición de funcionamiento hasta adoptar medidas transitorias, que tiene que ver con definitivas en cuanto al control de las emisiones. Se realizan también exigencias que tienen relación con el sitio del almacenamiento de residuos peligrosos. Hay una fiscalización por encomendación de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Resolución de Calificación Ambiental programadas para el año 2015. Se dejan exigencias de entrega de información al medio ambiente sobre el material particulado 10. Fiscalización también para vigilar el cumplimiento de exigencias en el desembarque de ceniza de soda. Se constata incumplimiento en medidas provisorias de control de emisiones y se inicia el sumario sanitario que corresponde. Sobre fiscalizaciones trimestrales al transporte de concentrado de plomo y zinc en la ruta de Portezuelo, Puerto Antofagasta, hay un 75% de lo comprometido. 3 fechas ya llevamos: 13 de febrero, 29 de septiembre y 30 de septiembre. Se han fiscalizado transportes de concentrado de plomo y zinc entre Portezuelo y Puerto, y se realizan además exigencias para obtener resolución de funcionamiento del proyecto de lavado de camiones y almacenamiento de residuos no peligrosos. Fiscalizaciones por demanda espontánea. Existe el 100% del cumplimiento. Se han efectuado 5 fiscalizaciones solicitadas: 24 de febrero, 25 de febrero, 7 de mayo, 3 de junio y 27 de octubre. Los resultados son fiscalizaciones no programadas encomendadas por el medio ambiente, por la superintendencia, a la bodega de transferencia de Grandes Minerales. La fiscalización mandatada por el medio ambiente para verificar condiciones operativas del sistema en relación a medidas de mitigación y control de emisiones de material particulado en galpones, SAC, TGM y de la ATI, de la empresa. Se constatan incumplimientos que son reportados a medio ambiente. Fiscalización a Antofagasta Terminal International por denuncia de emanación de particulado de ceniza de soda. Se suspendió el funcionamiento para esta acción y se dejaron exigencias. Fiscalización también de AEPA Puerto. Se fiscaliza por solicitud de la empresa portuaria Antofagasta respecto de residuos industriales de gran volumen, es decir, los pasivos. También fiscalización a ATI por denuncia de emisiones de ceniza de soda. No se constata el hecho. Exigencias sanitarias reiterando la necesidad de mantener el control de emisiones. En el ámbito de la salud ocupacional, la fiscalización en el antepuerto de Portezuelo es trimestral, esto es 4 por año, se lleva un 175% de cumplimiento. Se han realizado 7 fiscalizaciones precisamente porque han generado sumario y tenemos que ir viendo los avances de cada uno de ellos. El 17 de febrero del 2015 se realiza una visita a las instalaciones de Portezuelo, fiscalizándose a 5 empresas, 4 operadoras y a la empresa portuaria Antofagasta. ¿Qué resultados han habido? Se instruyó un sumario sanitario de 700 UTM de multa a Glencore Chile S.A. ¿Perdón? Ah, van y vuelven. Sí, porque teníamos un acuerdo hasta la 1:10, entonces vamos a votar y volvemos. Ya. Disculpa, pero si no, aquí...